Hola amigos, ¿cómo están? Soy Yulisa Angulo, endocrinóloga pediatra de Una Pediatría Integral, y en esta oportunidad hemos querido conversar sobre el impacto de las emociones en los pacientes con diabetes. Y para eso estamos invitando a Giovanita Aybar, nuestra licenciada experta en el tema, y vamos a conversar sobre este tema importante. Para eso recordamos que la Federación Internacional de la Diabetes nos invita este año a hablar sobre los cuidados en ella, y para eso es importante hablar sobre la educación en diabetes, y las emociones es un tema muy importante en esta enfermedad que sabemos es una enfermedad crónica que impacta en las familias. Y hablando de esto, Giovanita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias. Queríamos preguntarte sobre qué opinas cuando le informamos a la familia que el paciente ha tenido o ya tiene diabetes tipo 1 o cualquier tipo de diabetes. ¿Cómo la familia enfrenta desde el punto emocional esta información, este diagnóstico? Muchas gracias, Yulisa, por la invitación. Sí, la verdad es muy importante tocar este tema del impacto emocional en las familias cuando se diagnostica a un integrante con esta enfermedad de la diabetes. Indudablemente, cuando se da el diagnóstico, el impacto es muy intenso en la familia porque hay muchas emociones que empiezan a revolotear dentro de ellas. Hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes, y las emociones generalmente se activan justamente por la preocupación de qué va a pasar, cómo se va a dar, si ya tuve un familiar o ya conocí de repente a un vecino o a una amistad que tuvo una enfermedad como esta, qué es lo que le va a deparar a mi familiar o a mi hijo, ¿no? Entonces todo esto genera pues tristeza, angustia, preocupaciones, y tenemos que tener en cuenta que la familia va a pasar por un proceso de duelo. Duelo en el sentido de que ya no va a ser la familia, entre comillas, sana, sino que ahora es el duelo porque hay una familia, que hay un integrante que no está sano y que todos vamos a tener que hacer muchos cambios. Esto va a traer muchas emociones también, ¿no? Tenemos ahí la parte de la no aceptación, la negación, la ira, la depresión, hasta que llega pues a la etapa de la aceptación. Sin embargo, este proceso no es rápido, toma su tiempo y va a depender de cada familia, de cómo los integrantes van procesando, de cómo la madre va procesando estas emociones y estos ciclos, igual el padre, los hermanos del paciente y hasta el mismo paciente. Qué interesante. Y en ese entorno, en tu experiencia, Giovanita, ¿cuál es la preocupación que enfrenta estas familias cuando llegan a tu consulta y te comentan que les han dado el diagnóstico de diabetes tipo 1? ¿Cuáles son las principales preocupaciones que ellos suelen comentarte y que van en torno, obviamente, de sus emociones? Claro, primero es la preocupación de los padres es, ¿lo podré hacer bien? ¿Realmente lo que estoy haciendo es correcto? Y empiezan muchos conflictos a veces entre el padre y la madre, ¿no? Porque el padre tiene una visión de repente de cómo ayudar al hijo en este proceso de enfermedad, y la madre tiene otra visión. Y muchas veces, si no hay una comunicación, si no hay un diálogo, lamentablemente va a generar mucha tensión dentro de la dinámica familiar, y en el medio va a estar el paciente, ¿no? Ahora, si lo vemos desde el punto de vista del paciente, va a depender de la edad del niño, si es niño, si es adolescente, porque dependiendo de la etapa va a despertar muchas emociones, indudablemente también con temores y miedos, debido a que ve que los padres se preocupan y que tiene que ir ahora pues a un tratamiento, tiene que recibir una determinada medicina, y eso genera mucho temor. A esto tenemos que sumar los rasgos de personalidad que se están formando en el niño y en el adolescente. Cómo están sus niveles de autoestima, cómo están sus niveles de ansiedad. Entonces, es todo un análisis que los psicólogos tenemos que hacer para poder ayudar a regular las emociones de los padres, del paciente, del resto de integrantes, porque también tenemos que tener en cuenta los abuelitos o los tíos cuando empiezan a visitar y saben del diagnóstico. Entonces, ¿y cómo vamos a adaptar al paciente al ambiente escolar, al ambiente social? Entonces, todo esto tenemos que hacer toda una evaluación en compañía de los padres, justamente para darle las estrategias o las recomendaciones de cómo fortalecer al niño en este proceso de aceptación para que tenga una mejor adherencia al tratamiento. Mira, es importante lo que nos comentas,
porque justamente nosotros como endocrinólogos tenemos mucha relación entre el manejo de las emociones de estos niños y su control de glucosas. Hablamos ahí de la adherencia que tienen ellos al tratamiento o inclusive regular su glucosa de acuerdo a la emoción que tengan, de las frustraciones. ¿Cómo nos podrías comentar acerca de ello, de repente alguna estrategia? Porque sabemos que estos niños no manejan las frustraciones igual, o en todo caso, si lo hacen, impactan en sus glicemias. ¿Qué nos puedes aconsejar sobre esto? Acá hay varios factores que podríamos trabajar como intervención o como estrategias, ¿no? Una de ellas primero es saber qué es lo que piensa el niño de lo que está atravesando, cómo él percibe su enfermedad, de qué manera está percibiendo que ha cambiado y que lo exprese. Muchas veces lo puede expresar con tristeza, otras veces lo puede expresar con cólera, ¿no? Y otras veces lo puede expresar con mucho miedo. Y también los padres tenemos que ayudarlos a que expresen las emociones que ellos también experimentan, porque puede asociarse mucho el sentimiento de culpa por parte de los padres, ¿no? Sentimiento de culpa de que de repente en algo fallé, no me di cuenta, o de repente por mi culpa, porque yo mientras que estaba gestando consumí tal producto, o de alguna manera algún antecedente familiar que haya generado que de repente mi hijo o mi hija tenga este diagnóstico. Entonces, si nosotros trabajamos estos sentimientos de los padres, ¿no? Para poderlos regular y que los saquen y lo puedan conversar con la pareja para aliviar estas emociones, eso ayuda bastante. Y siempre con una asesoría a través de psicología, porque tenemos que ver también qué ideas se han formado de la enfermedad. Muchas veces las ideas irracionales son los que van a ser los primeros disparadores de los miedos o de la angustia. Y también trabajar con el niño a través de unas sesiones de terapia para que pueda expresar, ya sea el miedo, el enojo o la tristeza. ¿Para qué? Para luego ayudarle a regular. Porque una de las ventajas que tienen los niños es que ellos están formando recién sus emociones, están fortaleciendo sus emociones, y hay que enseñarle a regular para que puedan manejar situaciones como esta. Interesante. Una de las etapas que mayor te consultan es la etapa de la adolescencia. Y un niño con diabetes tipo 1 no va a escapar a su crecimiento regular, por lo cual cuando pasa esta etapa importante, ¿qué consejos podríamos darle a los padres y también a ellos sobre sobrellevar estos cambios que no te quieren muy cerca, pero tampoco te quieren muy lejos? Hablando de los niños con los padres, ¿no? De pronto el papá te dice, antes me dejaba hacer todo, pero ahora no quiere ni que me acerque, no le puedo preguntar acerca de cómo están sus controles de glucosa porque ya voltea y me manda una mirada tipo láser. Entonces no puedo intervenir, ¿cómo lo puedo manejar? ¿Qué consejos nos darías? Claro, indudablemente cada etapa del niño y del ser humano en general tiene sus características, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos explicar a los padres que aprendan a reconocer las características de cada etapa, para poder darle recursos a los niños o estrategias a los niños de cómo racionalizar las emociones que están experimentando dependiendo de la etapa en que se encuentran. Indudablemente la adolescencia es una etapa bastante difícil de por sí. Sin embargo, como tú lo has mencionado, si hay una enfermedad, pues el acompañamiento de los profesionales es muy importante en cada etapa, en cada ciclo de vida, porque en esos cambios es cuando tenemos que darle nuevas estrategias a los padres, nuevas estrategias a los profesionales incluso, y recordemos que en la adolescencia hay mucha resistencia y mucha negación, y es muy común que el adolescente probablemente sí se muestre y manifieste su negatividad al tratamiento, poniendo muchas justificaciones, racionales algunas y otras de manera irracional, pero son sus justificaciones. Entonces, qué importante es lograr este acompañamiento para que el adolescente pueda expresar, pueda renegar un poco de la enfermedad para luego hacerse amiga de la enfermedad. Porque si uno no logra hacerse amigo de la enfermedad, entonces no te llevas bien con él. Por lo tanto, ¿qué haces? Como cuando tenemos un amigo que no nos agrada, simplemente nos distanciamos. Y en una enfermedad como esta no podemos estar
distantes de qué es esta enfermedad. Tenemos que ser amigos, ser aliados con la enfermedad para poderla combatir, ¿no? Para poderla controlar y manejar. Y qué bonito lo que acabas de decir, Giovanna, porque ciertamente invitamos siempre a que el paciente conviva con su diabetes y sea amiga de su diabetes. Sin embargo, no solamente es a veces el tema de el niño o el adolescente o el joven con diabetes y la familia, sino también el profesional y la comunidad. Entonces, es importante que ellos también estén dentro de este cambio hacia los niños y los adolescentes que tienen diabetes tipo 1, ¿verdad? Así es. Qué tan importante es que los profesionales de salud sepan cómo manejar y cómo reconocer y cómo motivar al paciente, porque ojo, si esta es una enfermedad que la estamos analizando, es una enfermedad crónica que va a estar presente a lo largo de la vida del paciente y ha sido diagnosticada desde la niñez, entonces es importante que el profesional también sea muy hábil para poder darse cuenta de los cambios que pueda tener a nivel emocional, a nivel de comportamiento por el crecimiento propio, pero también de cómo motivarlos a que ellos no se sientan mal por la enfermedad, sino que ellos puedan ser asertivos, puedan ser resilientes y puedan manejar la vida que están teniendo con la enfermedad. Porque, ojo, ninguna enfermedad me puede limitar. Todo depende de cómo yo me lleve con la enfermedad y cómo salga adelante. Eso, la diabetes nunca nos ha limitado y en eso estamos trabajando. Bien amigos, quiero agradecerte Giovanna y a todos nuestros público que hoy nos escucha, recordarles que Giovanna, experta en psicóloga clínica, experta en diabetes, con nosotros está trabajando y cuando quieran pueden encontrarla aquí en Una Pediatría Integral y vamos a estar gustosos de compartir con ustedes todas las experiencias que tenemos. Muchas gracias Giovanita, Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.